que no se cansan, oiga. No una y otra vez insisten en lo mismo. En lugar de ponerse a trabajar y generar una mejor educación para un mejor futuro de México, todos los días se levantan con una sola y consigna en su mente. ¿Cómo destruyo la educación básica en México? De por sí, mala que está. Y luego viene todo este tema que ha generado esta cuarta T, Max Arriaga desde la Secretaría de Educación Pública, ideologizando a los maestros para que a su vez transmitan estos mensajes a los alumnos. De veras es una destrucción que no termina, la de la educación básica en México. Y cada vez que nos asomamos, cada vez que tenemos un poco más de información, porque la guardan secretamente, nadie sabe, nadie supo, pero al final este tipo de catástrofes tampoco se pueden ocultar. ¿A qué me refiero ahora? Pues fíjese que hay un nuevo escándalo, otro más, en materia de libros de texto, en materia de contenidos de la educación básica en nuestro país. Y este no es poca cosa, ¿eh? Ahora se romantiza, se hace toda una idea romántica de las luchas armadas de los guerrilleros en nuestro país, de las luchas de los movimientos magisteriales en nuestro país. Ellos hablan, en este libro, estoy refiriéndome exclusivamente al libro de primero de secundaria de apoyo a los maestros, en los que se habla de la gran lucha social que han tenido que librar los maestros. Y hablan de los maestros, del magisterio, así, como si no hubiera una división en el magisterio profundamente explorada desde tiempos en los que el gobierno del PRI generó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Habla de los maestros, pero eso no existió, nunca existió esa lucha, no por lo menos como ellos la ponen ahí. Mire, parece que imponer un modelo ideológico pasa también por tener ideas poco precisas de la historia reciente de nuestro país. Hablan de cómo los maestros han tenido que librar una lucha que no viene al caso, una lucha en la que no hablan de lo que sí perdimos. Ellos no hablan de cómo cayó la educación básica en nuestro país cuando las luchas magisteriales tenían su mayor repercusión social, de cómo cerraron durante semanas y meses enteros los planteles educativos. Tampoco hablan de las fortunas que generaron líderes sindicales como Jongitud Barrios o el Bester Gordillo, o cómo miles, millones y millones de pesos del erario público se fueron para pagar sobornos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en todo el país de la República, que terminaron en las campañas electorales de Morena. No, tampoco nos hablan, oiga, de qué sucedió con la APO y la toma de Oaxaca y cómo recibieron dinero de Venezuela. No, de eso no nos hablan. De lo que sí hablan es de una lucha de la idea de ideologizar a los muchachos y a las muchachas en secundaria. Mire, le voy a leer algo de lo que dice este libro, y se lo leo textualmente para que no haya ningún tipo de dudas. La resistencia, dice este libro, en la que los maestros han participado, han sido víctimas de la opresión, dice. Los maestros han sido víctimas de la opresión de parte de los gobiernos anteriores, claro, cuyas políticas educativas estaban centradas en imponer modelos neoliberales. Ahí entonces los maestros dieron una lucha legítima por recuperar la educación en México. ¿Cómo ve? Hoy, ¿dónde está la educación básica en México? En el sótano. Ni siquiera la medimos, ni siquiera sabemos cómo está. Pero sí gastamos tiempo, dinero, libros, recursos en romantizar la idea de la violencia. Mire, pocos sectores en nuestro país han sido tan violentos en sus luchas como el magisterial. Lo vivimos todos. Eso sí, también dicen que en esos tiempos, en los tiempos anteriores, no en los de ahora, se generó un círculo de intelectuales, unos intelectuales que estaban para que el poder pudiera ser aplaudido. Pero ¿sabe usted? Es de risa ajena. Empieza a decir, estos intelectuales que estaban ahí para legitimar los caprichos del poder político, estaban encabezados, ¿por quién cree usted? Ahí le va el nombre de los intelectuales: Jorge Campos, ¿sí?, el futbolista, y Adal Ramones, el cómico. ¿Esos son sus intelectuales orgánicos?
Hay otro grupo de intelectuales orgánicos ahora que está generando la Cuarta T, de esos tampoco hablan. Ya luego habla, sí, por supuesto, Claudio X González y de otro tipo de intelectuales. Mire, pocas cosas son tan perversas en un gobierno como meterse con el futuro educativo de generaciones y generaciones. Eso es lo que ha hecho esta llamada Cuarta T. Gobiernan como si no tuvieran que rendir cuentas, pero mire, todo se termina. Y cuando esta Cuarta T o el invento que significa la Cuarta T termine, todos ellos, todos los que hoy romantizan esta lucha que nunca existió y que es una apología de la violencia, tendrán que rendir cuentas. Pero esa es una historia que todavía está por escribirse.